Hola chicos, muy buenos días, espero estén muy bien, hayan tenido una excelente semana, les haya ido muy bien, hayan podido hacer cosas entretenidas y hayan podido adquirir muchísimo conocimiento. El día de hoy vamos a ver otro tema relacionado con las identidades trigonométricas. En este caso lo que vamos a hacer es sumar ángulos, ¿listo? Entonces vamos a ver cómo podemos desarrollar una suma de dos ángulos de una función buscando las relaciones que se hacen entre las identidades trigonométricas. Es un tema muy sencillo que yo sé que les va a ir muy bien, ¿listo? Entonces para esto debemos tener muy en cuenta, primero que todo, las identidades de la suma de dos ángulos. Aquí tenemos nuestras identidades básicas, que van a ser la de seno, coseno y tangente. Ya para poder usarla con cotangente y las otras, pues tendríamos que hacer una transformación de estas identidades que tenemos acá. ¿Listo? Todo esto va relacionado según las posiciones que tienen los ángulos en un triángulo o en un rectángulo en el plano cartesiano. Esto es una teoría un poquito extensa para poder llegar a estas fórmulas que pues si ustedes desean podríamos ver más adelante. ¿Listo? Entonces es muy sencillo lo que tenemos que hacer nosotros con estas identidades de la suma de dos ángulos. Como podemos observar, vamos a tener nosotros nuestra identidad trigonométrica. Vamos a tener dos ángulos relacionados que pues los vamos a denotar como alfa y beta. Y vamos a tener esto, una igualdad operando seno, coseno en este caso. Para el caso de seno y de coseno va a ser de esta forma. Y para el caso de tangente pues vamos a usar simplemente tangente. Como podemos observar acá, tenemos tangente, la relación entre la suma de dos ángulos. Y tenemos aquí pues la tangente de alfa y de beta. Toda esta expresión que tenemos acá es resultado de la relación entre unas identidades trigonométricas. Entonces ahora vamos a aplicarlo a un ejercicio numérico. Entonces para aplicarlo en un ejercicio numérico nos dicen que determinar el valor en cada caso utilizando las identidades de la suma de ángulos. Como podemos observar, aquí tenemos simplemente un ángulo acá, acá tenemos otro ángulo y aquí otro ángulo, cada uno con una relación trigonométrica diferente. Tenemos seno, tangente y coseno. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es desglosar cada uno de los ejercicios para poder desarrollarlos. Entonces observamos aquí primero seno de 80 grados, es lo que me están pidiendo, y me dan la identidad de suma de dos ángulos de seno. Entonces lo primero que yo debo hacer es expresar mi ángulo, que en este caso es 80, expresarlo en la suma de dos ángulos para poder tener teta y, perdón, alfa y beta. Entonces lo que vamos a hacer acá es eso. Entonces pongo aquí seno y entre paréntesis voy a expresar esos 80 grados en la suma de dos ángulos. Yo voy a escoger 60 y 20. Y así ya voy a tener alfa y beta. ¿Listo? Entonces para mi alfa va a ser este primero. Aquí este me quedó muy feo. Y para mi beta va a ser este segundo. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer ahora es reemplazar lo que tengo aquí en la formulita. Aquí seno de alfa, coseno de beta, coseno de alfa por coseno de beta. Lo voy a reemplazar, ese beta y ese alfa, por los ángulos que tengo acá. Entonces me quedaría seno de 60 por coseno de 20 más coseno de 60 por seno de 20 y ahora voy a usar mis entidades, perdón, voy a usar mi calculadora para hallar los resultados o los valores numéricos de cada una de ellas. ¿Listo? Entonces esto va a ser igual y empiezo a reemplazar. Entonces cojo la calculadora y escribo seno de 60
me va a dar 0,87 por, después vamos a reemplazar coseno de 20, que me va a dar 0,94 más coseno de 60, 0,5 por seno de 20, que es 0,34. Y listo, ahora vamos a hacer las operaciones, entonces multiplico 0,87 por 0,94, aquí me va a dar 0,82 más 0,5 por 0,34, me va a dar 0,17. Y al sumar estas dos operaciones me va a quedar entonces 9. Estos dos números decimales, perdón, me va a quedar 9, 0,99. ¿Listo? Y este va a ser el resultado para nuestro ejercicio. Entonces, como pueden ver, es muy sencillo. Comprobamos con la calculadora, el seno de 80 grados efectivamente es 0,99. Entonces, así terminamos nuestro ejercicio. Lo mismo vamos a hacer para los otros dos ejercicios, que serían aquí el coseno. Nuevamente, expresamos nuestro ángulo en dos ángulos, ¿listo? Y reemplazamos aquí en la fórmula donde tenemos para allá beta y alfa. Después la calculadora, seguimos el mismo procedimiento. Y lo mismo nos va a pasar con tangente. Aquí tengamos cuidado de los fraccionarios. Este sí lo vamos a hacer como para que ustedes entiendan cómo sería con los fraccionarios. Entonces tangente, y voy a expresarlo en ángulos conocidos. Poner un ángulo conocido, 90, y el otro no tanto, más 50. ¿Listo? Entonces ya tengo alfa y beta. Este va a ser mi alfa, el primero, y beta va a ser el segundo. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría igual a la tangente de 90 más la tangente de 50 aquí abajo menos, perdón, menos no, 1, ese 1 es de fórmula, menos la tangente de 90 por la tangente de 50. ¿Listo? Ahora entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Vamos a empezar a reemplazar por los números que ya tenemos. Es decir, que voy a usar tangente de 90. Vamos a ver cuánto es la tangente de 90. Me la relaciona con infinito, la tangente de 90. Entonces vamos a cambiar aquí esa partecita. A cambiar los 90. Y bueno, vamos a cambiar toda esta parte de los dos ángulos que escogimos. Entonces vamos a poner tangente de un número pues que nos funcione.
Ahí ya vimos que nos tocó cambiarla. Entonces vamos a poner tangente de 80 más, y bueno, ¿cuánto nos hace falta para llegar al 140? Nos hace falta 60. Vamos a probar con la tangente de 60, que nos dé un número real, que no nos dé a infinito. Y si la tangente de 60 también me sirve, ¿listo? Entonces, empezamos ahora sí. Otra vez desde ceros. Entonces me va a quedar tangente de 80. Debemos verificar antes de empezar que las tangentes o la seno coseno nos den un número real. Tangente de beta sería tangente de 60. Ahora aquí 1 menos la tangente de 80 por la tangente de 60. ¿Listo? Entonces la tangente de 80, verificamos con nuestra calculadora el valor numérico. Sería tangente de 80. Me va a dar 5.67. Entonces donde tengo tangente de 80 reemplazo. 5.67 más la tangente de 60 me da 1.73, entonces reemplazo sobre 1 menos la tangente de 80, que es 5.67 por 1.73. Y recordemos, cuando tenemos nosotros una operación o un polinomio con diferentes tipos de operaciones, hacemos primero multiplicación y división y después suma y resta. ¿Listo? Entonces el de arriba, si solamente tenemos suma, lo podemos hacer. 5.67 más 1.73 me da 7.37. Y el de abajo, si hago primero la multiplicación, entonces me quedaría 1 menos 5.67 por 1.73, 9.81. Y el resultado final me quedaría igual a 7.37. Y la parte de abajo me va a quedar negativa. Me va a quedar menos 8.81. Y ahora nuevamente uso la calculadora para sacar ese valor. Sería 7.37 sobre menos 8.81. Entonces esto me daría menos 0.83. Sería mi respuesta final. ¿Listo? Entonces vamos a verificar. Exactamente, nos da lo mismo que hacerlo directamente. Entonces aquí tenemos la solución para 1 de tangente. Cualquier duda o inquietud que ustedes tengan, estoy atento por los medios que siempre hemos usado, y recuerden que debemos entregarlo antes de las 3 de la tarde. Entonces les recomiendo que nos pongamos juiciosos a desarrollarlo. Que tengan excelente día, chicos. Un abrazo.